también. Alberto, pero no es lo mismo. José, por favor, No, sí, yo sé, pero y, este no es tu programa. Cuando estés en tu canal, está bien, pero yo soy el anfitrión. ¿sabes? Es como que te veo así. Es como que te veo muy eufórico, tratando de cacharme en una palabra donde, ay, vos dijiste esto, José, vamos a No, pero bajar es que sí los necesito decibeles para poder charlar bien. Te voy a No, no estoy explicar buscando lo que... palabritas, simplemente tú haces, mira, tú vienes y haces afirmaciones. Y yo lo que hago Vos es, la también haces agarro tu afirmación y no afirmación, probás nada, la agarro José. tu afirmación y te la volteo, te la traigo. Por ejemplo, tú dijiste, a No, ustedes no les llamo hermanos porque no me adhiero a su confesión. Entonces yo yo no dije, dije que ah, no, caray, usted no dije yo, tiene ni pero si tú confesión, José, usted tampoco, tiene un criterio Alberto. infalible. Yo no dije eso. Muy bien, entonces, muy bien. Entonces, Alberto entró, como lo vieron. Por ejemplo, aquí hay un protestante, no lo iba a dejar entrar porque él ya ha entrado antes y hoy estoy dejando entrar a personas que nunca han entrado. Pero mira, vamos a traer a Alberto. Aquí tenemos a Alberto. Parece que estás muteado, Alberto. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Mira, como yo estoy dejando entrar a personas que nunca han entrado, por eso es que no. Entiendo. También tengo otro hermano católico que también ya ha entrado y por eso no lo pude dejar entrar. Pero me están preguntando que típicamente los protestantes te dicen que no están divididos, dicen estamos unidos, pero en las doctrinas primarias, en las doctrinas fundamentales. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, uh, ¿quién determina cuáles doctrinas sí son primarias y cuáles doctrinas son secundarias y cuáles son? ¿Cuál es el paquete de esas doctrinas secundarias? Por ejemplo, para ti, Alberto, tú eres protestante. ¿De qué denominación eres, Alberto? Sí, bautista reformado. Bautista reformado. Para Sí. ustedes, los bautistas reformados, el bautismo, ¿qué sería? ¿Una doctrina primaria o secundaria? Sí, una doctrina primaria, claro que sí. Es una doctrina primaria. Sí. Mira, yo estudié en un seminario bautista reformado y el presidente se llama Albert Mohler, digo el nombre y el apellido para que se entienda que lo que estoy contando es algo real. El presidente de ese seminario es Albert Mohler, es el que estuvo siempre como mano derecha de Arcis Pro, organizando las conferencias reformadas de Ligonier Ministries o Ministerios Ligonier. Y él nos enseñaba a todos los seminaristas que estamos estudiando nuestras maestrías, decía que el bautismo no nos debía, no nos debía impedir o no nos debía estorbar para sentirnos que había una división entre presbiterianos y bautistas reformados. Y él nos explicó que la razón es porque el bautismo es algo secundario. Entonces ahora te escuchamos a ti decir que el bautismo es una doctrina primaria cuando este teólogo y presidente de este seminario bautista reformado de tu misma denominación nos decía lo contrario. Nos decía que el bautismo era algo secundario y que por lo tanto, como es algo secundario, no debemos de escandalizarnos de estar divididos de los presbiterianos, que coincidíamos casi en todo, pero en el bautismo no nos poníamos de acuerdo y nos poníamos hasta a debatir con los presbiterianos. ¿Tú cómo resuelves este dilema, Alberto? Nunca le escuché, le conozco a Moller, tengo su libro y nunca le escuché decir eso. Iba a Bueno, decir que la doctrina... supongamos que nunca le escuchaste, ¿no? Pero el Sí, dilema ya se nunca te digo. presentó, ¿no? Esto que yo he planteado aún sigue sobre la mesa, ¿no? Aunque tú digas que ni conoces a Mueller, el dilema lo sigues Conozco. teniendo sobre la mesa. ¿Cómo lo resuelves? Eh, ¿Y cuál es el problema que planteas? El que acabo de compartir. Vos decís que, porque Moller dice, supuestamente que dice que el bautismo es de doctrina de segunda o no es importante. Yo tengo un problema por eso. Esa es tu pregunta. Tal vez no Para entender. escuchaste, tal vez no escuchaste nada, ¿no? Porque tanto la pregunta de Alejandro como Sí, la mía sí, fue bien directa. El sí. protestante típicamente te dice que ellos están unidos, pero que Ajá. están unidos en las doctrinas primarias. Y Principales, cuando sí. uno les dice, ustedes están contradiciéndose en muchas cosas, nos dicen, ah, no, pero esas son las doctrinas secundarias. Ajá. Incluso no solamente Moller.
sino aquí en este canal, yo le he preguntado a protestantes sobre el bautismo, que es una de las cosas que más los separa, y típicamente me contestan que el bautismo no debería ser realmente la gran cosa, porque dicen que el bautismo es secundario. Tú dices que es primario, y a ese Sí. dilema me refiero. Nunca escuché a ningún protestante que haya dicho que el bautismo es secundario. Ahora, los detalles sí puede ser secundario, los detalles de cómo se lleva a cabo el bautismo, así como un católico, hay católicos que mojan la cabeza al bebé y hay católicos que Sí, sumergen al bebé. pero no me refiero a los detalles, no me refiero, Y yo no me me refiero a refiero los al modo detalles. de... Ok, vamos a hablar uno a la vez, ¿no? Para no pisarnos. Cuando tú Sí, hables, te escuchamos, y cuando hable Alejandro, lo escuchamos y así. No me refiero al modo, porque siempre, desde la iglesia primitiva, siempre se ha utilizado la aspersión, la infusión o la inmersión. No hay problema. Cualquier rama del protestantismo, bueno, sabes que no, me regreso. Te iba a decir que cualquier rama del protestantismo lo aceptaría, pero no, ya me acordé que los bautistas no. Me regreso entonces. Los ortodoxos, los orientales, los armenios, los católicos, todo el mundo sabe. No hay controversia. Pero no me refiero a eso. Me refiero sobre lo que es el bautismo. ¿Qué hace el bautismo? ¿Te hacen nacer de nuevo o no te hacen nacer de nuevo? ¿Es un símbolo o es más que un símbolo? Es algo espiritual, como dicen algunos. No solo eso. ¿Quiénes son los recipientes? ¿Quiénes son los candidatos para ser bautizados? ¿Solamente adolescentes y adultos o también los infantes? Y a eso me refiero. Ahí hay una contradicción muy fuerte entre protestantes. eso no anula ambos, tanto presbiterianos como bautistas, creemos en el bautismo y punto. O sea, ahora si uno bautiza bebés y otro bautiza adultos, eso es de segunda Pero ¿cómo que categoría. y punto? ¿Cómo que y Sí, punto? O sea, sí, obviamente no puedes decir y punto cuando estás sí podemos. diciendo que el bautismo es lo que te hace nacer de nuevo, mientras que llega otro y dice, no, el bautismo no te hace nacer de nuevo. Uno te dice que el bautismo es la entrada para la salvación, luego llega otro y te dice, no, ni siquiera puedes dar el bautismo a los bebés, a los infantes. ¿Cómo que y punto? Estás dejando entonces afuera a un gran sector de la humanidad. Como que dejando afuera. Estamos hablando entre presbiterianos y bautistas. Pues no solamente entre presbiterianos y bautistas, también están los anglicanos, los metodistas, los luteranos. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Qué hace que ellos crean que el bautismo te hace nacer de nuevo? ¿Están errados? ¿Y qué eso? ¿A qué aporta eso? ¿Quién está errado? Esa es la parte en la que Sí. nos queremos enfocar. ¿Quién está errado? Y está errado. El que dice que el bautismo te hace nacer de nuevo está equivocado. No, eso, ¿dónde dice eso Ok, en la Biblia? ok, Sí, está bien. ok, Ok, sí. pero ¿qué es lo que, en qué te basas para decir que esos protestantes que hacen esa afirmación de que el bautismo sí te hace nacer de nuevo, en qué te basas para decir que ellos están errados y que tú no estás errado? Las escrituras. Puedo dirimir por las escrituras. Pero ellos también usan la escritura. Pero eso no anula la verdad. Eso es una falacia, lo que estás planteando. No porque uno salga y diga una falsa, mi postura es falsa. O sea, no veo el problema ahí. El No. ortodoxo también, por ejemplo. Oye, pero vos- esa es la clave, mira. ¿Sí? La clave es esta. Tú dices que tú te basas en las escrituras. Me imagino que te refieres a tu estudio de las escrituras. De Pero mi también comunidad. los que afirman lo contrario, también dicen que ellos se basan en su estudio de las ¿Sí? escrituras. Entonces tenemos a Alberto Martínez, que es bautista reformado, que basándose en su estudio de las escrituras, él determina que el bautismo no te hace nacer de nuevo. Mientras que viene un anglicano o un luterano tradicional y te dice el bautismo, con su estudio de las escrituras, te dice que el bautismo sí te hace nacer de nuevo. Entonces, si te das cuenta que no tienes un criterio, no tienes una autoridad externa Mentira, afuera de tu cabeza que pueda mentira, tomar una decisión entre el bautista reformado y el luterano o el anglicano. mentira. Yo me adhiero a mi confesión, a mi comunidad, a la Confesión Bautista de Londres y le creo a ellos. Yo pongo mi fe Sí, en yo que la sé, interpretación es correcta. ¿Y qué importa si otro dice que no? Eso anula Alberto, mi pero verdad. te No debería anula, es una importar. falacia, José. Está planteando una falacia ahí. Ok, pero te debería importar. ¿Por Porque qué? el protestantismo no No es una solamente son los iglesia. bautistas, déjate El digo, protestantismo no es una iglesia, José. Alberto, necesitamos hablar uno a la Sí, vez. ok. El protestantismo no solamente es los bautistas reformados. El protestantismo también comprende a otros grupos como los Por luteranos. ejemplo, otro, ¿y qué más? Por ejemplo, para Eso vos, es ¿hasta que dónde llegan los protestantes? te veo nervioso y te No, veo como no. que tranquilízate un poco y te voy a explicar. Tú dices que ellos están errados
y dices que qué te importa. Ahora, cuando yo te dije que ellos estudian la ¿qué me escritura, importa? permíteme, Alberto, cuando yo te dije que ellos estudian la escritura y llegan a una conclusión diferente a la tuya, a pesar de que tú también estudias la escritura, yo te dije que no tienes una manera de tomar una decisión, porque los dos estudian la escritura, son sinceros y los dos son protestantes y los dos están en contra de la Iglesia Católica. Sin embargo, entre ustedes mismos también se contradicen. Tú dijiste falacia y dijiste mentira. No nos dijiste por qué es mentira y no nos dijiste por qué es falacia, porque lo único que estoy haciendo es pintarte una realidad. Ahora, el protestantismo no se limita solamente a tu denominación bautista reformada. El protestantismo tiene otras denominaciones más antiguas y que tienen más tradición que la tuya. No sé si Más lo sabías. tradición bueno, ese punto no sé. Pero te digo una cosa, vos lo que quería plantear es porque vamos a suponer, cinco denominaciones protestantes históricas dicen diferentes cosas al bautismo. ¿Eso anula que uno tenga la verdad, sí o no, José? Respóndeme. Esa no es la pregunta. No, La pregunta es, la pregunta es respondeme, cómo José. puedes tú determinar. Eso anula que uno de ellos cómo- tenga la verdad, sí o no. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puedes tú determinar quién tiene la verdadera sana doctrina sobre el bautismo? Si el bautista reformado o el luterano o el anglicano. No, la pregunta no es cómo tú determinas. Yo tengo mi forma de determinar y te la puedo Sí, explicar. yo sé que tú Pero tienes que tu forma. cinco denominaciones tengan diferente interpretación del bautismo, ¿eso anula la verdad del bautismo, Nadie sí o está no? diciendo eso. Al contrario, es ¿Y por qué precisamente planteas el porque, problema? Yo Alberto, creo que mi postura es la correcta y que ellos están errados. Alberto, Punto. sí, yo sé, pero Y que, precisamente lo que tú estás diciendo no tiene sentido porque yo estoy ok, precisamente diciendo, pues escúchame, Alberto, si no te voy a sacar. Lo que te tú estás escucho. diciendo es, lo que tú estás diciendo es que la verdad no se elimina porque haya 5 diferentes interpretaciones. Y yo creo que tú tienes razón. Esa es precisamente la causa por la que te estoy Los diciendo. bautistas tienen La razón. naturaleza, Ok, deja terminar de hablar. gracias. Sí. La naturaleza, la verdad es que es una. No puede haber diferentes versiones de la misma verdad. Es una sola verdad. Entonces, mi pregunta para ti como protestante es, ¿cómo puedes saber que tu interpretación, porque me imagino que la tuya es una de las 5 que tú pusiste como ejemplo, ¿cómo puedes saber que tu interpretación bautista reformada es la sana doctrina, mientras que la del luterano o la del anglicano está errada, como dijiste? Dos métodos. La guía del Espíritu Santo y una correcta aplicación de la hermenéutica histórico-gramatical. Ok. Punto. Vamos a escuchar a Alejandro. Adelante, Alejandro. Sí, mira, este punto que dijo Alberto ahora, que con la guía del Espíritu Santo, realmente era mi punto, a lo que yo quería preguntar. Era, por ejemplo, entre los hermanos protestantes dicen, eh, tenemos doctrinas de segunda, de primera y de segunda, ¿no? Pero las de segunda son diferentes. Mi pregunta fue, ¿quién les enseña las de segunda si son diferentes? El Espíritu Santo les enseña segundas diferentes a todos, o quién se los enseña, o son doctrinas de hombres, están siguiendo doctrinas de hombres. ¿Y quién está siguiendo doctrinas de hombres? Te respondo. ¿Te respondo, Alejandro? Sí, Un gusto charlar contigo. igualmente. Alejandro, te explico algo. Las doctrinas de segunda, digamos, de segunda importancia no significa que sean menos importantes que las primeras. Cuando nosotros decimos que es de segunda, lo que estamos diciendo es que, supongamos, un presbiteriano que cree que se bautiza, es padre bautista, y un bautista que no bautiza niños, ambos creen en lo principal. Por lo tanto, si en la parte de detalles, él dice, sí, vamos a bautizar niños. Yo no le llamo anatema a mi hermano por esas cuestiones de segunda. Cuando decimos doctrinas de segunda, no es que sea menos importante, sino que yo puedo seguir llamándole hermano a pesar de que tengo esas diferencias. Como dice Pablo, uno, por ejemplo, guarda un día, otro guarda todos los días. Uno come verdura, legumbre, otro no. Bueno, cada uno haga según su conciencia, pero no No es lo condenes mismo, a tu hermano, que es también... Alberto, pero no es lo mismo. José, por favor, No, sí, voy yo a sé, terminar pero la es que idea este no es tu programa. Cuando estés en tu canal, está bien, pero yo soy el anfitrión. ¿Ok? Ok, No es lo sí, sí, mismo lo que comparar tú el que quieras. come carne. Sí, lo que Escucha, tú quieras. Alberto. Sigues Sí, todavía muy nervioso. Se te puede ver que estás nervioso. no, mira. Ok. No es lo mismo comparar el que come carne con el que come legumbres con el bautismo. Ahora tú comenzaste diciendo,
que las doctrinas de segunda importancia no son de segunda porque son menos importantes. Entonces, ¿por qué les llaman de segunda importancia? O sea, te estás contradiciendo. No, Ahora, no, tú no. dices que a pesar de que ustedes se contradicen en una doctrina tan importante como el bautismo, dices que aún así no hay ningún problema, que se pueden seguir llamando hermanos. Pero ese es precisamente el elefante en la sala que le llaman. Tienes un problemota tan grande, un elefante en la sala, que es tan Como la grande, infalibilidad, es tan, papá. es tan grande, es tan grande, Alberto, que han aprendido a coexistir con estas contradicciones. Nuestro presidente, por eso yo traje a la mesa el ejemplo del presidente del Seminario Bautista del Sur, Albert Mohler, decía, no se preocupen porque estamos divididos con los presbiterianos. Recuerden que el bautismo es una doctrina secundaria. Y decía, por lo tanto, como es una doctrina secundaria, no deberíamos sentir impedimento y no deberíamos preocuparnos porque estamos divididos sobre el asunto del bautismo. Lo curioso es lo siguiente, que si tú vas con los presbiterianos, y aquí viene lo que preguntaba Alejandro. Alejandro preguntó lo siguiente, ¿quién es el que define cuáles en verdad son las doctrinas secundarias? Y porque para lo que un presbiteriano es secundario, para un bautista no es secundario. Por ejemplo, el bautista dijo que era secundario el bautismo, mientras que para los presbiterianos no es secundario. No es secundario, no es algo que tú puedas negociar. Para los presbiterianos, el bautismo de infantes no es negociable. Si tú rechazas el bautismo de infantes, no puedes ser un miembro formal de una congregación presbiteriana, menos predicar, menos enseñar, menos tener una participación. Entonces, aquí no estás saliendo del dilema. A eso me referí, que cómo resuelves este dilema. Los presbiterianos nos llaman a nosotros los bautistas hermanos, ¿sí o no, José? Es irrelevante. La pregunta no es Claro que yo no voy a si hacer ellos te llaman hermanos a ti. La Está pregunta mal es, planteado. estamos hablando de Déjame doctrina, preguntarte, Alberto. José. Yo sé Alberto, que es tu canal. estamos hablando de la doctrina. Aquí la pregunta que te hizo Alejandro no es si tú los llamas hermanos o si ellos te llaman a ti. Hermano, esa no es la pregunta. La pregunta es la pregunta tiene que ver con doctrina. Claro. Y yo no soy presbiteriano. Ellos no me van a llamar presbiteriano porque yo soy bautista, pero sí me llaman hermanos. Sí somos un cuerpo con ellos. Por eso las doctrinas principales unen interdenominacionalmente a los cristianos. De acuerdo a la Biblia, no Las es. doctrinas secundarias, a pesar de que haya diferencia, podemos llamarle hermano. Por ejemplo, un pentecostal yo le puedo llamar hermano a pesar de que crea el don de lengua, porque Sí, el yo don sé de que lo lengua hacen, no es una Alberto. doctrina salvífica. Ese es ¿Me precisamente entiendes, el José? problema. Ahí yo le respondí a Alejandro. Ok, está bien, pero la Biblia no dice lo que tú dices. La Biblia dice una fe, un bautismo ¿A qué se y una refiere fe. una fe? Okay, Vamos al versículo, ¿te parece? por Podemos eso ir al te estoy versículo diciendo, para no estar por eso torciendo. ok, cuando Vamos al versículo. cuando te estoy hablando, déjame terminar de hablar, por favor. La Biblia No, dice pero una fe. lanzar versículo así, José, es falaz. No, no hagas eso. ¿Tú no crees entonces que deben tener una sola fe? ¿A qué se refiere una fe? Vamos al versículo para ver Está a qué se hablando del refiere a una conjunto sola de fe. doctrinas que profesamos como cristianos. Vamos al versículo para no vos le estás metiendo tu Mira, no interpretación tenemos de el forma tiempo acá sin para hacer estar exégesis. no Vamos a tenemos el hacer tiempo acá exégesis. para estar en un estudio. Si no, con gusto, créeme que yo seguido lo hago a menudo, traigo la escritura, pero no tenemos el tiempo acá para Hay todo una esto. sola fe, es el evangelio. Lo que sí te estoy Una sola fe, diciendo el es evangelio. que cuando la Biblia dice que tenemos una misma fe, se refiere al conjunto de doctrinas que como cristianos profesamos. Sí, a las doctrinas principales. Sí, totalmente. Por No a eso, las pero tú secundarias. dijiste que el bautismo era una doctrina principal. Sí, es principal. En los detalles podemos diferir. Ok, Ya dije ya. sí, pero entonces no es la misma doctrina. No puedes decir que el bautismo te hace nacer de nuevo, Sí, mientras no que nos llega hacen hacer otro y te dice que no, que el bautismo no te hace nacer de nuevo. De hecho, tú dijiste como bautista reformado que el bautismo era una doctrina primaria, mientras que este teólogo, Albert Mohler, presidente ¿Dónde del dijo eso? Dame la seminario, fuente. claramente dijo lo contrario. Perdón, porque si me estás pisando, ni me van a poder escuchar a mí, ni te van a poder escuchar a ti. Lo Dame que la te estoy fuente. diciendo es que no estás ofreciendo argumentos. Te preguntamos, ¿cómo resuelves ese dilema? Y no lo has resuelto. Creo que Alejandro quería decir algo. ¿Querías comentar algo, Alejandro? Sí, es que no vamos, entiendo un poco a Alberto, pero es que no es realmente lo que estamos preguntando, porque hermanos le podemos llamar hermanos a cualquier persona, ¿no? Pero ¿Cómo la lo idea, explica Alejandro?
Hermano Alberto, la Sí, idea ustedes sí me principal, pueden llamar, un ratito Alejandro, usted, tanto el Magisterio Católico Romano les permite a ustedes llamarnos hermanos separados, porque usted entiende de manera diferente la claro, soteriología, la salvación. Ahora, yo como católico, perdón, como bautista reformado no puedo llamarle a ustedes hermano en la fe, porque yo me adhiero a mi confesión. No puedo llamarle hermano en la fe a ustedes. Les respeto como personas, hay un respeto, pero sí, tampoco puedo llamarle hermano a un mormón, a un testigo de Jehová y todo eso. Si Entonces, para fueras nosotros es consistente, importante Alberto, la palabra hermano. si ¿Entiendes? fueras consistente, tampoco pudieras llamar hermano a los protestantes, porque tampoco te adhieres a la misma confesión. Tú ahorita te No, acabas no, de no, no. contradecir. Sí, Y deja ahí terminar. está, Entiendo, Alberto, pero necesito que me dejes hablar. Habla, José. Ok. Pasa que sabe que, José, un ratito. No, es que yo necesito decírtelo. Ahorita acaba de decir, yo no puedo llamarlos hermanos a ustedes porque no me adhiero a la confesión de ustedes. Pues tampoco te adhieres, Alberto, a la confesión de los luteranos. Tampoco te adhieres a la confesión de los anglicanos. Tampoco te adhieres a la confesión de los presbiterianos. Y si les llamas hermanos, eres inconsistente. ¿Te puedo responder, José? Por eso me callé, para que puedas hablar. Y cuando yo Ok. esté hablando, también haz lo mismo. Sí. Y bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a dar ahora mi argumento. No va a ser largo, pero no me interrumpas. ¿Se puede, José? Yo confío en vos. Hasta ahora eres el único que has interrumpido. Sí, no, al rato me interrumpiste. Bueno, te explico. Vos me decís que yo no puedo llamarle hermano a un presbiteriano porque él cree diferente de cómo se lleva a cabo el bautismo en los niños. Eso es lo que vos decís. Ahora, sí yo le puedo No, llamar yo no hermano dije, porque, tú lo dijiste. José, escuchame, José. ¿Viste cómo me No, es que interrumpís? me ¿Viste? No, preguntaste y no, yo te no. contesté. Es una pregunta para seguir mi Ah, ok, argumentación. no lo sabía, adelante. Sí, sí. Yo te iba a decir, contéstame ahora si podés. Ahí me puedo contestar. Vos dijiste eso, de que yo no le puedo llamar hermano a un presbiteriano porque creo de forma diferente de cómo se lleva a cabo el bautismo. Ambos creemos en el bautismo. Sí le puedo llamar hermano porque en las doctrinas principales estamos unidos. Ambos creemos que la salvación es por fe, por gracia, sola escritura. Todo creemos, en las doctrinas principales creemos. Ahora, cuando diferimos en los detalles, eso no nos impide esa hermandad, decir de que ellos son también el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende, José? Entonces, cuando vos me decís, no le podés llamar hermano a un presbiteriano porque no crees lo mismo como él cree el bautismo, eso es una falacia. Es Ok, una te falacia, respondo. porque si él cree en el bautismo, escuchame, José, si él cree en el bautismo, yo también creo en el bautismo, ¿Vas a dejar que diferimos te los responda o detalles, no? así como un católico romano Estás difiere repitiendo lo los mismo. detalles de que se ¿Quieres le que te dé puede una mojar respuesta? la frente o se le puede sumergir a un bebé. Se puede, entre Ok, ortodoxos mismos, que no son... ok, Alberto, me dijiste que te respondiera, ahora te voy a responder. No, no fue eso lo que dije, Alberto. Lo que dije es que tú dijiste que a nosotros los católicos no nos puedes llamar hermanos porque no te adhieres a nuestra confesión. Y yo lo único que hice fue lo siguiente. Te dije, Alberto, estás siendo inconsistente porque tú tampoco te adhieres a la confesión luterana. Tú tampoco te adhieres a la confesión anglicana o a la confesión presbiteriana. Entonces, tú te imaginas que el bautismo número uno parece ser que para ti, a pesar de que dijiste que era una doctrina primaria, para ti no es tan importante, No. porque para ellos es súper importante. Ellos dicen, los luteranos tradicionales y los anglicanos dicen que el bautismo te hace nacer de nuevo. Tú dices que no es importante. Lo curioso es que ellos te refutan a ti. Ellos dicen que el bautismo es tan importante que es la entrada a la iglesia. Entonces, fue lo único que yo dije. Tú dices, te gusta repetir que falacia, pero ¿cuál falacia? Falacia significa que hay una incoherencia o hay una... Es como decir, el mal es representado con el negro. Mira, allá va un gato negro, por lo tanto ese gato es malvado. Eso sí Sí, es yo una sé lo que es falacia, una es cuando falacia, algo no José. se sigue. Yo sé, para mí, premisa mayor, premisa menor, ambas premisas tienen que estar de acuerdo para que la premisa mayor sea valor. Es una falacia cuando las premisas menores no son correctas. No, entiendo, yo sé lo que es una falacia. Yo te digo que vos decís que yo no le puedo llamar a un presbiteriano hermano porque no me adhiero a su confesión de fe. Eso es mentira. Sí le puedo llamar. También los presbiterianos nos llaman Pero yo no hermanos. dije eso, Alberto. Yo no lo dije, tú lo dijiste. Tú dijiste, a ustedes no les puedo llamar hermanos. A los Porque católicos romanos yo dije, no a los sí, yo presbiterianos. sé, claro, cuando digo Y ustedes bueno, me estoy refiriendo a Alejandro y a mí. Tú dijiste, sí, a ustedes no les puedo llamar a hermanos ustedes no. porque no, deja termino, Alberto. Sí, Dijiste, no los puedo llamar hermanos porque yo no me adhiero a la confesión de ustedes. Y yo te dije, Alberto, estás siendo inconsistente. no. Porque, sí, porque tampoco te adhieres a la confesión anglicana, porque tú no eres anglicano. Tú tampoco te adhieres a la confesión luterana, porque no eres luterano. Entonces, si vas a decir que la razón por la que a nosotros no nos llamas hermanos
es porque no te adhieres a nuestra confesión. Tendrías entonces que ser consistente y no llamarle hermanos a todos aquellos a los que tampoco te adhieres a su confesión. Eso es todo. Lo único que es, ¿sabes qué fue lo que hice? Fue traer lo que tú mismo dijiste y hacerte responsable por lo que tú mismo dijiste. Fue lo único que yo hice. ¿Sabe por qué yo no puedo llamarle hermano a los católicos romanos? ¿Sabe por qué, José? Porque tocan lo fundamental. Hacen del Papa infalible. Pues, y ahí se va todo al mazo, todo el cristianismo. Para los anglicanos y los luteranos, Alberto Martínez, que es bautista reformado, también toca lo fundamental, porque tocas el bautismo diciendo que es un símbolo. Citando la confesión de ellos. Por eso te estoy diciendo que tú como bautista también tocas doctrinas fundamentales para otros protestantes. ¿Y por qué nos llaman hermanos ellos? Tendrías que preguntarle a ellos. Lo único que te estoy diciendo es que cada vez que tú dices algo, me doy cuenta que no lo has pensado con respecto a ti y a otros protestantes. Como que tú nada más estás pensando en el católico romano, pero se te olvida que tú también tienes diferencias con otros protestantes. Es que estoy debatiendo con católicos. ¿Cómo ya pensar, mi hermano? Pero porque dijiste que tú les puedes llamar hermanos a todos ellos y nosotros te dijimos que el problema no es de que les llames hermanos. El problema es que tienes doctrinas, tú tocas doctrinas que para ellos son fundamentales. Tú dices, José, ¿sabes por qué no te llamo a ti hermano? Es porque ustedes como católicos tocan doctrinas fundamentales. Pero tú, Alberto, siendo bautista reformado, también tocas doctrinas fundamentales, no solo para nosotros, sino también doctrinas fundamentales para el anglicano y para el luterano. Por ejemplo, decime, por ejemplo. El bautismo. Sí. ¿En qué sentido? O sea, ellos no creen en el bautismo. Yo digo eso. Nadie dijo eso. Tú tocas la doctrina fundamental del bautismo cuando tú afirmas que el bautismo no te hace nacer de nuevo. La doctrina del bautismo en sí es fundamental. Los detalles se pueden diferir. Si se moja la cabeza, pero parte de la doctrina es que te hacen nacer de nuevo. Parte de la doctrina es que te hacen nacer de nuevo. ¿Para ti qué significa la doctrina del bautismo? ¿Es como el puro nombre, la pura etiqueta? No. Claro que es un mandato del Señor. Sí, pero cuando hablas de la doctrina del bautismo, te voy a explicar. Quiero pensar, Alberto, que cuando dices la doctrina del bautismo, no solo te refieres a la etiqueta, sino también te refieres al contenido de la doctrina. Y ahí es donde está tu problema, no solo con nosotros, ahí es donde está tu problema con otros protestantes. José, ¿sabes? Es como que te veo así. Es como que te veo muy eufórico, tratando de cacharme en una palabra donde, vos dijiste esto, José, vamos a bajar los decibeles para poder charlar bien. Te voy a explicar. Palabritas, simplemente tú haces, mira, tú vienes y haces afirmaciones. Y yo lo que hago es, la agarro tu afirmación y te la volteo, te la traigo. Por ejemplo, tú dijiste, a ustedes no les llamo hermanos porque no me adhiero a su confesión. Entonces yo dije, caray. Usted no tiene confesión, usted tiene un criterio infalible. Yo no dije eso. Muy bien. Entonces, Alberto entró como lo vieron y ahora está enojado. Entonces, Alberto, lo siento, pero así no puede funcionar, ¿no? Ya cuando no tiene argumentos, no tiene respuestas, pues ahí está. Yo creo que mejor respuesta no pudiste haber obtenido, Alejandro.